Este relato atribuido a Poncio Pilato ofrece una visión fascinante de la percepción de Jesús desde una perspectiva fuera del círculo inmediato de sus seguidores. Encaja en el género de escritos apócrifos que tienen como objetivo llenar los vacíos que dejan las escrituras canónicas, ofreciendo detalles sobre la vida, el carácter y la influencia de Jesús a través de los ojos de figuras históricas significativas. Sin embargo, es importante reconocer que ningún registro histórico autenticado confirma la existencia de una carta de Pilato al emperador Tiberio. En la descripción de Pilato, Jesús es presentado como un individuo extraordinario cuya sabiduría eclipsa con creces la de los filósofos más renombrados. Esta representación contrasta marcadamente con la representación de Jesús en los Evangelios como un humilde carpintero y un modesto maestro. El relato de Pilato sobre la forma en que Jesús manejó la cuestión de pagar impuestos al César coincide con la narrativa bíblica, y pone de relieve la habilidad de Jesús para navegar por las complejas tensiones políticas y religiosas de su tiempo. Su respuesta, a la vez sabia y diplomática, es un testimonio de su comprensión del delicado equilibrio entre la autoridad espiritual y secular. La carta también arroja luz sobre la frustración de Pilato con la naturaleza rebelde de Judea y la precariedad de su papel como gobernador, dado el limitado apoyo militar a su disposición. Su decisión de tolerar las acciones y enseñanzas de Jesús, a pesar de la oposición de los líderes judíos, revela el enfoque pragmático de Pilato para gobernar. Buscó mantener la paz en la región, equilibrando las demandas de Roma con el clima político volátil de Judea, todo mientras intentaba evitar conflictos innecesarios. Un aspecto intrigante de la carta es la omisión de descripciones detalladas de la apariencia física de Jesús o de sus actos milagrosos. Esta ausencia puede ser intencional, para realzar el misterio y el significado espiritual de Jesús en lugar de reducirlo a una mera figura carismática. Al centrarse en su sabiduría e impacto, el relato de Pilato enfatiza la naturaleza trascendente de la influencia de Jesús, alineándose más con sus enseñanzas que con sus manifestaciones terrenales. Las reflexiones del propio Pilato en la carta son particularmente sorprendentes. Reconoce su tolerancia hacia Jesús y contempla sus posibles consecuencias. La sugerencia de que la creciente influencia de Jesús podría contribuir algún día a la caída de Roma habla de la inquietud de Pilato sobre las ramificaciones sociopolíticas más amplias de permitir que una figura así gane prominencia. Revela la tensión entre su papel como funcionario romano y las fuerzas más grandes e impredecibles en juego en la región. Si bien la autenticidad histórica de esta carta sigue siendo dudosa, su narrativa ofrece una visión convincente de cómo las autoridades seculares de la época podrían haber percibido a Jesús. La llamada carta de Pilato a Tiberio probablemente surgió como una creación cristiana posterior, elaborada para ofrecer una visión de Jesús desde la perspectiva de un extraño. Dichos escritos a menudo estaban diseñados para validar las creencias cristianas al demostrar que incluso los funcionarios romanos reconocían la naturaleza excepcional de Jesús. Si esta carta fuera realmente auténtica, se consideraría un documento monumental que ofrece perspectivas romanas poco comunes sobre la vida y la época de Jesús. Sin embargo, incluso como texto apócrifo, tiene un valor considerable al reflejar las opiniones cristianas primitivas sobre cómo percibían a Jesús quienes estaban fuera de su círculo inmediato. Refuerza la idea de Jesús como una figura cuyas enseñanzas y carácter trascendieron los límites de la cultura, la religión y la política, dejando una marca indeleble en la historia. Independientemente de su exactitud fáctica, el contenido de esta carta continúa provocando una reflexión más profunda sobre la naturaleza extraordinaria de la vida y la misión de Jesús. A medida que se desarrolla la narrativa de la tensión en Jerusalén, la Pascua que se acerca trae consigo multitudes fervorosas y una atmósfera de inquietud. Jesús, hasta ese momento protegido por la política de tolerancia de Pilato, se convierte en el punto focal de una conspiración que une a extraños compañeros de cama. Herodianos, saduceos y fariseos, antes divididos por sus distintas creencias e intereses rivales, ahora encuentran un terreno común al condenar a un hombre que desafiaba su autoridad moral y representaba una amenaza directa a sus posiciones de poder. La noticia del arresto de Jesús me llegó con una tormenta de emociones encontradas. Estaba claro que su captura no era el resultado de ninguna insurrección violenta, sino más bien una consecuencia de su profunda influencia sobre las masas y la furia creciente de quienes temían perder su poder sobre el pueblo.
Sin embargo, a pesar de la ausencia de cualquier amenaza manifiesta a la autoridad romana, Jesús fue llevado rápidamente ante el sumo sacerdote, Caifás, quien no perdió tiempo en declararlo culpable de blasfemia. Sin embargo, este veredicto no era definitivo. Se necesitaba la aprobación de Pilato para su ejecución, y la gravedad de esta decisión me oprimía como un peso opresivo. Cuando Caifás presentó a Jesús ante mi tribunal, noté algo profundamente inusual. El sumo sacerdote, típicamente una figura de autoridad inquebrantable, ahora parecía extrañamente servil. Era como si buscara trasladar el peso de la responsabilidad a otra persona, tal vez para aliviar su propia conciencia o porque temía las consecuencias personales de condenar a una figura así sin justificación externa. Reconociendo que Jesús era de Galilea, aproveché la oportunidad para sugerir que el proceso se trasladara a Herodes, cuya jurisdicción sobre esa región podría proporcionar una desviación conveniente de la responsabilidad. Ordené que el prisionero fuera enviado al tetrarca. Herodes, sin embargo, desestimó el asunto con un cinismo que era casi palpable. Miraba a Jesús con una curiosidad distante, como si lo viera como una novedad o una figura divertida, pero sin valor político. Me pregunté si Herodes temía las consecuencias de tomar cualquier acción contra Jesús, al darse cuenta de los peligros potenciales de provocar disturbios, por lo que me devolvió la responsabilidad bajo el pretexto de respetar la autoridad romana. Una vez más, la decisión final recayó en mí. De nuevo en el pretorio, Jesús fue llevado ante mí una vez más, y la atmósfera se fue poniendo cada vez más tensa. La multitud, enloquecida por los líderes judíos y apoyada por agitadores contratados, rugía pidiendo su crucifixión. Sus cánticos resonaban como una tormenta: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento me encontré frente a un dilema para el cual mi formación y experiencia no me habían preparado. No había evidencia concreta de ningún crimen que mereciera la crucifixión, pero los gritos sanguinarios de las masas me presionaban con una fuerza implacable, amenazando con encender una rebelión que haría añicos la frágil paz. Me volví para mirar a Jesús. Allí estaba, firme, con su actitud calmada y serena, incluso en medio del caos y la hostilidad que lo rodeaban. Su compostura no era de rendición, sino de algo más profundo, una fuerza interior y una paz que desafiaban todo entendimiento. Sentí que mi corazón vacilaba, atrapado entre la admiración y una creciente sensación de miedo. ¿Cómo podía un hombre común provocar una devoción tan feroz y un odio igualmente intenso? Comprendí que estaba frente a algo mucho más grande que una mera intriga política. Pero la dura realidad de mi papel era ineludible. El orden público estaba en un precario equilibrio, y con una presencia militar reducida y una ciudad al borde de la revuelta, mi poder parecía frágil, casi ilusorio. A pesar de mi inquietud, me resistí a tomar una decisión rápida. Busqué una manera de evitar lo inevitable ofreciendo a la multitud una alternativa familiar. Era una costumbre en la Pascua liberar a un prisionero, una tradición que a menudo había servido para calmar el descontento del pueblo. Presenté a dos hombres, Jesús de Nazaret, a quien no podía negar que se había convertido en un símbolo de rectitud, y Barrabás, un notorio criminal cuyo nombre era sinónimo de violencia. Para mi asombro, la demanda de la multitud de Barrabás fue ensordecedora. Las voces que una vez habían aclamado a Jesús como profeta ahora clamaban por su sangre. El cambio de sentimiento me desconcertó. No podía comprender cómo tantos podían volverse tan rápidamente contra un hombre cuyo único crimen parecía ser su mensaje de esperanza. Frustrado e impotente para revertir la ola de ira, hice lo único que me quedaba por hacer. Pedí una palangana de agua y, en un gesto de desafío simbólico, me lavé las manos ante la multitud. «Soy inocente de la sangre de este hombre justo», declaré, con la esperanza de que mis acciones me absolverían de algún modo de la culpa que pesaba sobre mi conciencia. Pero en mi corazón sabía que la decisión ya estaba tomada y que las consecuencias de esa elección persistirían mucho después de que me hubiera lavado las manos. Mientras pronunciaba esas palabras, me invadió una profunda sensación de derrota. No era simplemente la rendición ante lo inevitable, sino la comprensión de que me había convertido en parte de algo mucho más allá de mi comprensión, algo inconmensurablemente mayor que el momento en sí. Había entregado a Jesús para que lo crucificaran, pero su expresión serena permanecía en mi mente, atormentándome. No había suplicado misericordia ni había dirigido ninguna amargura o ira hacia mí. En cambio,
Había una inconfundible sensación de propósito en su calma, un propósito que parecía trascender todo lo que yo podía comprender en mi limitada comprensión del poder y la justicia. Mientras se lo llevaban, mi corazón se sentía pesado al saber que los acontecimientos que se desarrollaban ante mí no solo definirían mi propio legado como gobernador, sino que también darían forma al curso de la historia para toda la humanidad. Yo, Pilato, me encontraba en el centro de ese momento, de pie al borde de una decisión que cambiaría el mundo. El caos parecía consumir Jerusalén, y mi palacio, que alguna vez fue imponente y que simbolizaba la autoridad y el control romanos, ahora parecía una fortaleza frágil, vulnerable y rodeada por la creciente marea de rebelión. Las multitudes afuera se agitaban con fervor, y su número aumentaba cada hora a medida que la gente llegaba en masa desde las colinas de Nazaret y los confines más lejanos de Judea. Parecía como si toda la provincia hubiera descendido sobre la ciudad, y la intensidad de su pasión no se parecía a nada que hubiera presenciado antes. Un momento particularmente inquietante se grabó a fuego en mi memoria. Una mujer, una galaxia conocida por sus visiones proféticas, cayó a mis pies en el pretorio, temblando y llorando incontrolablemente. Sus ojos, muy abiertos por el miedo y la urgencia, se clavaron en los míos mientras decía palabras que me helaron hasta la médula: «No toquen a este hombre, porque es sagrado». Anoche lo vi caminar sobre el agua y cabalgar sobre las alas del viento. La sangre cubría el monte Catalina. Las estatuas de César lloraban y el sol de la mañana brillaba como una virgen afligida. Ignora las advertencias de tu esposa y te sobrevendrá una gran desgracia. Teme la maldición del Senado romano y la ira de los tronos de César. Su críptica advertencia permaneció en mi mente mientras ascendía a los salones de justicia, flanqueado por mis guardias. Resonaba en mis pensamientos como el tañido de una campana lejana, sin respuesta ni resolución. En esos momentos, el peso de la elección que tenía ante mí parecía aún más insoportable. Sin embargo, no había vuelta atrás. Cuando entré en el tribunal y me enfrenté a la multitud que se agitaba una vez más, su demanda unificada de la muerte de Jesús resonó por los salones de mármol con una fuerza implacable. Los gritos de «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» se sentían como un asalto, resonando dentro de los mismos muros de mi autoridad. Me quedé frente a ellos, con mi postura exterior firme, pero interiormente desgarrado por el conflicto entre el deber y la conciencia. La responsabilidad de gobernar me presionaba con una fuerza que ya no podía negar. ¿Qué crimen ha cometido?, pregunté, elevando mi voz por encima del estruendo. La respuesta de todos fue un estallido colectivo, una cacofonía de gritos y acusaciones. «Ha blasfemado. Ha profetizado la destrucción del templo. Se llama a sí mismo el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos». Busqué la razón, intentando restaurar algo parecido a la justicia en medio del frenesí. Nadie es condenado a muerte por esos cargos. ¿Dónde está vuestra prueba de insurrección? Pero la razón había abandonado a la multitud hacía tiempo. Sus mentes ya no estaban abiertas a la lógica, solo a las pasiones que habían sido despertadas por sus líderes. El coro de «Crucifícalo, crucifícalo» se hizo más fuerte, la pura fuerza de su ira sacudió los cimientos mismos de mi palacio. Y a pesar de todo, Jesús permaneció tranquilo, sin ser afectado por la tormenta de voces que lo rodeaba. Su presencia era un marcado contraste con el caos que amenazaba con tragarnos a todos. En un último intento por apaciguar a la multitud sin ceder por completo a sus demandas, recurrí a una solución que había funcionado a menudo en el pasado, una solución que seguía la tradición de la Pascua. Les ofrecí una opción, con la esperanza de que eso apaciguara la tensión. Siguiendo la tradición, ofrecí a la multitud una opción, con la esperanza de resolver la tensión con una decisión sencilla: liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio conocido por su violencia y rebelión. Para mi sorpresa, eligieron a Barrabás. El nombre de Jesús fue recibido con burlas, y los gritos por Barrabás se hicieron más fuertes, más fervientes. Me resultaba incomprensible. ¿Cómo podían rechazar a un hombre tan sabio, tan tranquilo, tan aparentemente fuera del alcance de su ira? Me aferré a la esperanza de poder razonar con ellos. Les recordé sus propias leyes, que prohibían las ejecuciones apresuradas. El Sanedrín, señalé, exigía ayuno y revisiones de procedimiento antes de condenar a alguien a muerte. Pero estas legalidades no tuvieron influencia sobre la multitud sedienta de sangre, cuyos cantos de «crucifícalo» ahogaron mis súplicas.
En un último y desesperado intento por aplacarlos, ordené que azotaran a Jesús, con la esperanza de que este acto brutal pudiera satisfacer su sed de castigo. Pero, para mi horror, la visión de su sufrimiento parecía solo alimentar su odio, intensificando su demanda de su muerte. De pie ante ellos, pedí una palangana de agua. A la vista de la multitud, me lavé las manos, declarando simbólicamente, soy inocente de la sangre de este hombre. Sin embargo, incluso en este acto de desafío, sabía que no cambiaría el curso de los acontecimientos. El destino de Jesús ya estaba sellado. Mientras lo llevaban al Gólgota, una oscuridad profunda y antinatural descendió sobre la ciudad. El aire se volvió denso, cargado con un terror tácito. Me recordó los idus de marzo, el día en que asesinaron a César, otro día marcado por señales ominosas. El sol, que antes brillaba, se desvaneció en un crepúsculo espeluznante y el cielo quedó cubierto por espesas nubes negras. Una sensación de fatalidad inminente flotaba en el aire. Desde mi posición privilegiada en el pretorio, observé cómo la multitud, ahora un mar de dolor y furia, iniciaba la sombría marcha hacia el monte Calvario. Los soldados luchaban por contenerlos, pero sus esfuerzos flaqueaban bajo el peso del dolor colectivo. La tierra bajo Jerusalén parecía temblar como si también ella lamentara el destino de ese hombre. A medida que pasaban las horas, comenzaron a manifestarse fenómenos extraños. Un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto y envió mensajeros a informar del pánico generalizado. Entre las víctimas estaba Baltasar, un judío erudito y compañero íntimo de Jesús. Su muerte, ya fuera por los temblores o por el peso de su dolor, seguía siendo incierta. Al mismo tiempo, comenzaron a correr rumores de estatuas que lloraban, disturbios celestiales y voces agonizantes que resonaban desde las colinas, a partir de la primera hora de la noche. Incapaz de soportar la creciente sensación de inquietud, me puse mi capa y me dirigí hacia la ciudad. Caminé hacia el Gólgota, el lugar de la ejecución. La multitud, que antes era violenta, había comenzado a dispersarse y su ira había sido reemplazada por un pesado silencio. Muchos parecían estar en estado de shock, con el rostro pálido, como si hubieran presenciado una injusticia cósmica. Mientras subía los escalones manchados de sangre del pretorio, me encontré con un hombre mayor arrodillado en oración, con lágrimas corriendo por su rostro. A su alrededor, los soldados romanos permanecían de pie con sus expresiones estoicas habituales, pero sus rostros delataban un profundo e inesperado dolor. Cuando el hombre me vio, se derrumbó a mis pies, sollozando incontrolablemente. Su dolor era tan crudo, tan palpable, que destrozó mi compostura. Por primera vez en años, sentí el escozor de las lágrimas en mis propios ojos. Esa noche, el pretorio estaba en silencio, pero mi corazón no. La imagen de Jesús, tranquilo en medio de la tormenta, permaneció en mi mente, al igual que sus palabras, el verdadero refugio está en los cielos. Había tratado de lavarme las manos de su sangre, pero en el fondo sabía que mi nombre estaría para siempre ligado a su destino. Los acontecimientos de ese día no fueron simplemente la conclusión de un juicio político, ni una ejecución más, fueron el punto de inflexión de toda una era. Y yo, Poncio Pilato, había desempeñado un papel involuntario en un drama que resonaría a través de los siglos. Las voces que una vez habían clamado por su crucifixión se desvanecerían en la oscuridad, sus demandas se convertirían en silencio. Pero el legado de Jesús y el peso de la elección que había hecho nunca serían olvidados. Oí rumores y susurros que circulaban por toda la ciudad. Algunos de ellos, curiosamente, implicaban que la gente se lavaba la boca con vinagre, tal vez como respuesta burlona a la profecía de Jesús sobre la resurrección y el juicio. La sola idea de su resurrección, si es que realmente había sucedido, provocó una conmoción en Jerusalén y reverberó en toda la región. Incluso los escépticos más empedernidos se quedaron cuestionando lo que habían presenciado esa mañana. Y allí estaba yo, solo en mi habitación, consumido por pensamientos contradictorios. Entonces llegó José de Arimatea, un anciano cuyo rostro estaba marcado por el cansancio del dolor, pero su voz transmitía la fuerza de un propósito. Gobernador, comenzó, soy José de Arimatea y vengo a solicitar permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Le concedí el permiso sin dudarlo, y le ordené a mi oficial Melus que se asegurara de que el cuerpo estuviera resguardado, de que nadie pudiera perturbarlo. El entierro se llevó a cabo rápidamente, en la propia tumba de José, una tumba nueva y sin uso.
Pero en cuestión de días, la ciudad estalló una vez más. La noticia de la tumba vacía se extendió como un reguero de pólvora, más rápido de lo que podría haber previsto. Los discípulos afirmaron que Jesús había resucitado, cumpliendo su propia profecía. No era un asunto sencillo. Las implicaciones eran asombrosas, y sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de ello. ¿Podría suceder algo así? ¿O era, como algunos sugirieron, una invención de sus seguidores para continuar con su causa? Los sacerdotes del templo también estaban preocupados por las afirmaciones. Habían previsto la posibilidad de un evento así y se acercaron a mí el día después del entierro, solicitando guardias adicionales para la tumba para evitar manipulaciones. Ordené a Marcus, capitán de la guardia, que colocara soldados judíos en la tumba para asegurarla, asegurándose de que cualquier incidente fuera bajo su jurisdicción. Pero a pesar de estas precauciones, la tumba fue encontrada vacía. Llamé al teniente Ben Echam, el oficial responsable de supervisar el destacamento de guardia. Su informe me dejó profundamente inquieto. Describió un acontecimiento tan extraño que parecía casi imposible de creer. Durante la cuarta vigilia de la noche, había aparecido una luz radiante que iluminaba la tumba con un resplandor sobrenatural. Al principio, pensó que se trataba simplemente de mujeres que venían a ungir el cuerpo, pero a medida que la luz se hacía más brillante, vio lo que parecían ser figuras, envueltas en sudarios funerarios, que emergían de la tumba. Sus rostros estaban llenos de alegría y vitalidad. La escena estaba acompañada por una melodía etérea, tan hermosa que parecía de otro mundo. Entonces, un terremoto golpeó violentamente, lo que lo hizo desmayarse. Cuando recuperó el sentido, la luz se había desvanecido y la tumba estaba vacía. Lo interrogué más, tratando de encontrar una explicación racional. ¿Podría haber sido el amanecer? ¿Su mareo era simplemente causado por el cansancio? Pero él insistió en que era demasiado temprano para que saliera el sol y que había estado despierto toda la noche. También reveló que algunos sacerdotes le habían ofrecido dinero para afirmar que los guardias se habían quedado dormidos y que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero Echam se negó a ceder al soborno y se mantuvo firme en su testimonio. Echam agregó que algunos sacerdotes habían especulado en privado que Jesús no era un simple hombre, sino una figura divina que había aparecido a lo largo de la historia judía en diferentes formas. Susurraban que sus actos, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, calmar las tormentas, incluso resucitar a los muertos, podrían indicar algo mucho más grande que un profeta. Esta teoría, aunque extraña, coincidía con los relatos milagrosos atribuidos a Jesús. No podía descartar la posibilidad de que Jesús no se pareciera a ningún hombre con el que me hubiera topado. Su presencia había sido poderosa, imponente y serena. Recordé al centurión que, junto a la cruz, había proclamado, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y reflexioné sobre la vida de Jesús, su actitud serena, su autoridad, su mirada penetrante que parecía ver dentro del alma. Era como si fuera algo más que un ser humano, un ser que moldeaba la realidad con sus palabras y acciones. Jesús no era como los demás. Su sola presencia física, descrita como llamativa, con el pelo largo y ondulado de un tono castaño claro, casi dorado, enmarcaba su rostro amable pero autoritario. Sus ojos, que oscilaban entre el castaño claro y el azul, parecían escudriñar las profundidades del ser. Su piel clara tenía las marcas de alguien acostumbrado a la intemperie, pero había un resplandor inexplicable en él. Su sencilla vestimenta reflejaba una humildad que contrastaba marcadamente con la innegable dignidad que exudaba. Sin pronunciar una palabra, podía inspirar paz e imponer respeto. Incluso en sus últimas horas, su compostura nunca vaciló, ni mostró miedo ni odio. Ahora, noble soberano, comencé mi informe, he relatado estos acontecimientos con el máximo cuidado, sin omitir ningún detalle. Juzgue mi conducta como crea conveniente, sabiendo que mi papel en este extraordinario capítulo de la historia ha merecido tanto elogios como condenas. El hombre conocido como Jesús de Nazaret ya no está entre nosotros, pero su sombra se cierne sobre Jerusalén y todo el imperio. No puedo decir con certeza si era el Hijo de Dios, un profeta o algo que está más allá de la comprensión humana. Pero sé esto, su vida, su muerte y el misterio de su resurrección han puesto en marcha acontecimientos que darán forma a las eras venideras. Con lealtad y respeto a mi soberano. Poncio Pilato, gobernador de Judea.